Muy bien, pues en esta ocasión vamos a revisar la lección 7 de este volumen 5 del tomo 1, en donde se refiere a lo que son figuras y sus ángulos. En esta lección nos habla de la suma de los ángulos interiores de diferentes figuras. Se inicia con lo que son los triángulos, en donde se lleva a que los estudiantes recuperen lo que han estudiado acerca del trabajo con ángulos. Previo a esta lección, en el libro aparece un ejercicio de repaso donde se recupera lo que se ha estudiado en cuanto a cómo medir ángulos y se le aplica un ejercicio de medición de ángulos. Aquí se le lleva a que los estudiantes encuentren, a partir del uso de la escuadra, cuánto sumarán los otros dos ángulos interiores de un triángulo. Y se analiza la relación que se establece entre la medida de un ángulo y otro al acortar o al mover el vértice B hacia C, cómo el ángulo va cambiando y cómo va cambiando la medida también del ángulo A, de tal manera que ellos identifiquen que la suma entre dos ángulos en un triángulo rectángulo es 90 grados y que entonces si el A mide 60, el B va a medir 30 y si el A mide 50, el B va a medir 40, es decir, lo que disminuye en A aumenta la medida de B, de tal manera que la suma de los dos sigue siendo 90 grados. En esta también se lleva a que mediante diferentes representaciones, a que los niños comprendan y deduzcan y comprendan por qué la suma de los ángulos interiores de un triángulo son 180 grados, como al unirlos, esos tres ángulos forman un ángulo llano de 180 grados y de esta manera se institucionaliza ese saber. Se le dice que entonces la suma de los tres ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 grados y se lleva también a los alumnos a que deduzcan que la suma de dos ángulos interiores es igual a la del ángulo exterior al tercer ángulo. Entonces, de esta manera, si el ángulo exterior es 140, 80 más este ángulo deben de dar 140. Eso es lo que lleva a que los alumnos interioricen esos saberes, lo institucionalicen y encuentren eso de la suma del ángulo exterior al tercer ángulo. Posteriormente se continúa la lección con el estudio de cuánto suman los ángulos interiores de un cuadrilátero. Para esto volvemos a realizar diferentes representaciones que llevan a encontrar que la suma de los ángulos interiores de todo cuadrilátero son 360 grados y se institucionaliza ese saber como una conclusión a la que podemos llegar y tomar como una afirmación verdadera. Posteriormente se avanza a saber, bueno, cuánto será la suma de los ángulos interiores de un polígono y para esto se utiliza como el recurso la triangulación, de manera que llevemos a los niños a encontrar la regla o a deducir la regla de que la suma de los ángulos interiores de un polígono es igual al número de lados menos 2 y multiplicado por 180. Es decir, si este es un pentágono, son tres triángulos, son el número de lados que son 5 menos 2 que son 3 y eso lo multiplico por 180 y de esta manera me da los 540 grados que suma la suma de los ángulos interiores de un pentágono. Enseguida se les plantea ese ejercicio, pero ahora para que hagan una triangulación y encuentren cuánto es la suma de los ángulos interiores de un hexágono a partir de la triangulación y generalicen posteriormente estas reglas. También se institucionaliza este saber donde se dice que las figuras que se forman uniendo líneas rectas, como los triángulos, cuadriláteros, pentágonos y hexágonos, se llaman polígonos y que en un polígono las líneas rectas que unen dos vértices no contiguos se llaman diagonales. Entonces se llega al concepto de polígonos y al final se generaliza las reglas de, bueno, entonces la suma de los ángulos interiores de un triángulo, ¿cuánto es?
de un cuadrilátero cuánto es, de un pentágono cuánto es y de un hexágono cuánto viene a ser la suma de sus ángulos interiores. Y para estos dos últimos, como polígonos, se utiliza como recurso la triangulación y la generalización. Posterior a esto, en la lección aparecen algunos ejercicios que vienen a reforzar estos conocimientos que han aprendido en esta lección y que llegan a concluir en estos saberes sobre cuál es la medida de la suma de los ángulos interiores de una figura.